acoso y queriendo aguantar como quiere aguantar contra viento y marea, pues esta va a ser su estrategia. Lo que pasa que yo creo que los españoles, los madrileños que nos ven son mayores de edad y evidentemente pues no se tragan que un caso de una persona particular, que oye, que tenga que pasar, que llegar donde llegue, de una persona particular se puede comparar, por ejemplo, con una trama como la del caso Koldo, y no es lo mismo, y a mí me parece muy importante y tendrá que dar un día explicaciones el señor Sánchez, aparte de lo que hiciera su mujer, que es las reuniones de Aldama, con Air Europa, porque él, según como dice la ley, no se abstuvo en el Consejo, efectivamente no se inhibió, en el Consejo de Ministros, que rescató multimillonariamente 454 millones de euros a Air Europa. Ahí tiene que dar explicaciones porque eso es, vamos, la ley te obliga a inhibirse. A mí lo que me preocupa es por qué le están preguntando precisamente, por eso no responderá, por qué no se inhibió en ese Consejo de Ministros. Eso sí es una trama y Sánchez pues se esconderá enmerdando, pues como hemos visto hace un rato, la política española. Vamos a dar toda la información ahora de las últimas informaciones que han aparecido efectivamente en relación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero centrándonos en este arranque de sesión de control, Pilar, yo por ejemplo también, que lo comentaba con Marta y con Juan, yo por ejemplo no esperaba que le sacase Sánchez, que yo creo que nunca lo había hecho hasta el momento. Otros sí, otros miembros del gobierno puede que sí. Algún diputado socialista también, a Núñez Feijóo, pero esa relación de hace años con Marcial Dorado. Tengo dudas de si antes de la investidura... No sé, yo a Sánchez no le recuerdo. Yo creo que sí lo ha sacado, pero más vedada. No en el Parlamento. Pero más vedada. Yo creo que Casimiro que más vedada lo que ha hecho es una mención tan explícita. Y ahí es verdad que no lo habíamos escuchado hasta ahora. Sí. A ver, caso Koldo y amnistía. Era previsible que saliera en la sesión de hoy, en el control de hoy. Ya veníamos de un aperitivo ayer en el Senado, que fue una sesión durísima, durísima también, por parte de todos los grupos. Pero esta respuesta de Sánchez, claro, están elevados el tono y yo creo que, no sé si desafección, pero claro, el Partido Popular tampoco contaba con esta semana. Era aparentemente favorable. Tenías la ley de amnistía, que tienes las encuestas, que no es favorable para una mayoría de ciudadanos, que tampoco en el PSOE pues ha generado tensión, pero tienes esa supuesta mayoría, esa mayoría parlamentaria que van a tener mañana, y el Partido Popular se ha encontrado con un caso muy incómodo en el que hay que decidir públicamente dónde se pone el baremo de las dimisiones. Yo no recordaba este caso de María Gómez, de la directora de la Guardia Civil, que es verdad que dimitió por un caso absolutamente personal de su marido, y la dimisión fue inmediata, en cuestión de 24 horas. Se archivó el caso y no ha habido reparación. María Gómez está en su casa, ya no es directora ya no es directora de la Guardia Civil. A ver, vamos a estar discutiendo caso Koldo y caso Ayuso. De ahí no vamos a escapar. Tiene que dimitir... No es caso Ayuso, es una cosa particular, y claro, es una trama. O sea, te quiero decir, imaginemos, el debate va a ser el siguiente. Imaginemos que la mujer de Pedro Sánchez tuviera una denuncia en la Fiscalía en la que, negro sobre el blanco, Hacienda hubiera detectado 6 empresas con las cuales dice la agencia tributaria que falseó facturas por 1,7 millones de euros. Sería un escándalo que la mujer del presidente tuviera eso ahora mismo judicializado, o por lo menos que Hacienda hubiera hecho ese informe, ¿no? Estamos en esa situación, pero claro, en el y tú más, ¿en qué momento separamos los casos? Pues hay porque que son separar completamente... los casos, efectivamente, efectivamente. Me callo ya, nuestra responsabilidad es no equiparar un caso de una persona particular que ocurrió cuando ni siquiera era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una trama que estamos viendo todos los días. La mujer del presidente es que ni está ni se la espera en el sumario. Marta, la mujer del presidente del gobierno ni está ni se la espera. Estoy hablando de la trama Koldo. Yo no leí el sumario. No digo en el sumario que hay. Equiparable, aunque el argumentario es ese, el argumentario y nos consta que se ha llamado, el argumentario es equiparar... ¿Por qué dices que es argumentario una señora, la mujer de Sánchez, que no tiene una denuncia en los tribunales? Sabes como yo perfectamente que es absolutamente un argumentario. Hay que equiparar la trama Koldo. Mira, Marta, hay que equipararla con la a mí no se me ocurre decir que tú vienes aquí con un argumentario, así que te pediría respeto. No, es que no es argumentario, es que la mujer de Sánchez no está... No, pero ya Marta no dice que el argumentario lo traigas tú, Pilar. Es que yo estoy defendiendo eso, que Begoña no está en un sumario. No tienes por qué seguir ese argumento, pero hay, y me consta. Tú no tienes por qué seguirlo. Yo de ti no he dicho nada, o sea, yo soy esclava de mis palabras, digo que hay argumentario y que el objetivo, porque es que, bueno, no
no te puedo contar más, pero hay que equiparar eso, hay que equiparar. Sí, argumentario que sale del propio partido, que sale del gobierno. A ti no, pues hija, pues que no, quiero decir que es que no veo dónde la mujer del presidente del gobierno está implicada. No veo dónde está implicada. Avancemos, a ver, Casimiro. Si molesta, claro, si yo entiendo que Ayuso esté muy molesta con que señalan a su pareja. Reitero, vamos a dar toda la información y vamos a escuchar a la presidenta. Me dices, es que la Comunidad de Madrid ha comprado las mascarillas por las que se cobró una comisión. Es que ha sido el gobierno de España. Es que la Comunidad de Madrid denunció a la Fiscalía, a la empresa de las comisiones y la propia Fiscalía archivó ese caso. Es decir, es que esto es absurdo. Es decir, y desde luego, no solo compararlo con el caso Koldo, con el caso de la mujer del presidente. La mujer del presidente hizo gestiones con un empresario que pedía ayudas públicas que firmó su esposo. Su esposo, exactamente. Es decir, es que no tiene nada que ver. Casimiro, pero lo que sabemos hasta ahora es que las gestiones que hizo era para conseguir patrocinios para su máster. Si alguien tiene documentos que demuestren lo contrario, perfecto, perfecto. Yo creo que el tema de la mujer... Quiero decir que hasta ahora es lo que hay. Yo creo que hay que separar, y termino rápido. Claro que para los dirigentes políticos es muy incómodo que metan a sus parejas en su gestión política. Para cualquiera de nosotros también lo sería, claro. Sería incomodísimo. Dicen, Sánchez no responde bien ni Ayuso. Pues lógico, estamos hablando de sus parejas. Yo entiendo la empatía. Uno en su trabajo no quiere que le hablen de la familia, ni que le hablen de la pareja, ni que hablen de nada. Efectivamente. E igual que es un caso de la pareja de Ayuso. No tiene nada que ver con Ayuso. Yo estoy de acuerdo en eso. La mujer del presidente no está en el sumario del caso Koldo. Un momento, es que yo creo... Nos pongamos como nos pongamos. Juan, que lleva un ratito callado y luego Marta, venga. El caso del novio de la señora Ayuso está en una inspección fiscal ya en el juzgado de Plaza de Castilla, que se llega hasta el final y sacaremos conclusiones. Pero es su novio. El caso de la presidenta del gobierno, de la mujer del presidente del gobierno, perdón, no está judicializado, pero hay una serie de informaciones periodísticas que apuntan a que se produce una coincidencia en el tiempo en el momento en el que ella firma un convenio en el ámbito de sus competencias como directora de la Cátedra Complutense de Transformación Social Competitiva, si no me equivoco, en el ámbito de su competencia, y la aprobación en el Consejo de Ministros de unas ayudas a una empresa que es la que firma con ella. Ella no se beneficia porque es la Complutense que recibe ese dinero. Para mí el problema no está en ella, está en él, en el presidente del gobierno. Por eso yo creo que sí hay que pedir explicaciones al presidente del gobierno sobre por qué decidió no inhibirse en esa concesión de ayudas. Tampoco le chupemos el dedo, porque aunque se hubiese inhibido Sánchez, eso va para adelante. Bueno, eso hubiese salido exactamente igual. Hay multitud de casos de ministros y hubiese ministras. salido exactamente igual. Hay multitud de casos de ministros y ministras que hubiese rescatado en Europa igual. No había que rescatar en Europa. No, pero es que la democracia también son las formas. Hay multitud de casos en nuestra democracia de ministros y ministras, no de presidentes, que se han levantado porque su marido o mujer tenían un vínculo. Entonces se levantaron y decían, no lo voto. Trabajaban en esas empresas. Pero yo insisto, aquí el interés para mí no está tanto que... En ella, sino en él. Como en él, claro. Ya. Porque ella además hay un vacío legal sobre las funciones de la mujer del presidente y ahí nos vamos a mover en el ámbito de lo Marta, ético. Venga, pero en el ámbito de lo legal hay que voy con lo de las declaraciones de Ayuso. Venga. Coincido con lo que dice absolutamente Juan, porque es que tenemos una ley, la Ley 3/2015, que regula el conflicto de intereses. Exacto. Y te exige a los miembros del gobierno abstenerse de aquellas decisiones que puedan beneficiar o que tengan relación con sus cónyuges, y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo. Y aquí tenemos que el señor Pedro Sánchez, yo lo mismo, yo es que a quien miro es a Pedro Sánchez. 3 de noviembre del 2020 no se inhibió en el rescate multimillonario de 475 millones. Y decía antes, Pilar, decía que... Lo debía haber repente, hecho, perdón, si la mujer del presidente trabajara en esa empresa o se hubieran beneficiado directa y económicamente de esa empresa. Yo te digo, Pilar, por si acaso. Yo, si soy Sánchez, por si acaso, digo, mira, yo de aquí me levanto. Por si acaso, para que no haya ningún género de duda. Que si demostramos que ha tenido un beneficio directo, económico, Begoña Gómez, en su cuenta corriente, hombre, por supuesto. Pero se relaciona. Pero mira, te quiero decir, yo tampoco lo creo. Esa empresa por África, etcétera, no tenía hasta que empezó, vamos, no tenía que no antes contrató, incluso de tener relación con ella. Antes incluso sí de que fueran pareja, que no contrató con la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que nos ha contado antes Casimiro, este señor no contrató nunca con la Comunidad de Madrid. De hecho, fue la Comunidad de Madrid, gracias a la que conocemos toda la trama Koldo, y denunció a muchísimas empresas, y esta era una cosa particular, y con quien contrató, paradójicamente, claro, es que este es absolutamente
kafkiano, por no llamarlo de otra manera, fue con el ministerio del señor Illa, ¿no? Que este sí que está ahí señalado en la trama Koldo. Entonces ella dará las explicaciones, pero hemos llegado a, efectivamente, pues ese es el intento de equiparar una trama con una cosa particular, personal, que oye, que se investigue. Como hay inspecciones de Hacienda en este país hay muchísimas, y hay muchas de las denuncias de las que se llegan a denunciar, una prospera y otra decae, o sea que vamos a esperar a ver qué pasa, pero por supuesto, oye, lo que haya que investigar, ¿no? Lo que decía, comentabais antes también, que de repente esta semana era muy mala, muy aciaga para el Partido Socialista, y de repente todo se torna, bueno, tienen tajada, tienen el caso... Que era una semana plácida, podemos decir, para el señor Feijóo, que se votaba, y se va a votar de hecho mañana en el Congreso nuevamente, la ley de amnistía, y era una semana plácida para Feijóo, pero que ha aparecido esto, que efectivamente trastoca un poco los planes. Eso es lo que yo quiero decir. Y que es normal que el gobierno o el PSOE esté también, como dices tú... 4 años, y es además esta fiscal la nombró Dolores Delgado, y no soy yo, ya te digo, la denuncia es del 5 de marzo, y yo no soy yo la que dijo de quién depende la fiscalía, pues eso, sino que fue un señor que se llama pues Pedro Sánchez el que nos dejó para la posteridad esa frase, ¿no? Pues esto no es que haya aparecido así de la nada. No es casualidad, ¿no? Pues yo en las casualidades en política, en todos los años que llevo, y igual ahora de repente, pero no. Y la denuncia, que lo sepan, es de esta fiscal que fue alto cargo de Zapatero y tiene fecha del 5 de marzo. Es del PP la denuncia. Yo digo, no, la apertura de estas que se investigue... No, la apertura es de Hacienda. La Fiscalía, la decisión de la Fiscalía... Si me permites 10 segundos, y los espectadores que se informen y comprueben quién tiene razón. Mira, la Fiscalía en estos casos, en este y en todos, hace de mera transmisora, no tiene la capacidad de no pasarlo al juzgado. Recibe un informe de Hacienda que detecta 3 presuntos delitos en este caso, y la Fiscalía de Madrid, como si es la de Granada, tiene que enviarlo al juzgado por reparto. Eso es lo único que hace. El 5 de marzo. Podría hacerle un repartidor de correos en este caso. No hace instrucción, no hace diligencias, no investiga absolutamente nada. Recibe y manda a reparto. Cualquier fiscalía, cuando recibe un informe de Hacienda con presuntos delitos... es una inspección de Hacienda, que Hacienda detecta esa presunta irregularidad... Y la Fiscalía lo manda al juzgado por reparto. O sea, la Fiscalía no investiga, no instruye, no le pregunta, no le toma declaración. Yo lo único que he puesto es la fecha, que fue el 5 de marzo. Lo que no es normal es que la Fiscalía, él en principio no tiene ningún problema con su declaración de la renta. ¿A qué viene a decir que se ha pagado? Es decir, me parece que es una barbaridad tremenda. A mí lo que me da miedo cuando suceden estas cosas es que los gobiernos, y digo los gobiernos, utilicen a los aparatos del Estado en su propio beneficio. Es decir, que Hacienda esté trabajando para la casa, la policía para la casa, la fiscalía para la casa. Esto es lo que me da de miedo. A mí también. Esto a mí también me da los miedo. pelos de punta. Es abuso de poder. Fíjate, a mí me da miedo que lo utilicen los políticos, porque es que yo creo que no. O sea, la UCO responde a la UCO. Lo sentimos por el caso Koldo, señor Gobierno, por mucho que la UCO esté jerárquicamente en el Ministerio del Interior. Le fue a tomar declaración, perdona Juan que te quita el turno, termino rápido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan muy seriamente cuando afecta al PP y cuando afecta al PSOE. Y esta utilización que se está haciendo a veces, perdonadme, desde los partidos políticos, de no, es que pone usted el aparato contra mí, no, es que no, pero lo dijo él, lo dijo Sánchez. La Fiscalía... Con la Fiscalía tenemos funcionarios muy serios. Con la Fiscalía es muy serio. De lo que diga Sánchez o el señor Serrano. Pero con la Fiscalía nos lo dijo él. Que también lo dijo el señor Serrano. Lo hemos visto por profundizar en el planteamiento que hace Casimiro. Juan es un hombre muy respetuoso. Está bien educado. Sí, le he pedido perdón. No pasa como a mí. Estamos muy bien educados los dos. Es fundamental. Los escenarios que plantea Casimiro. El primero es la inspección. Esto tiene que llegar al final. Y se agradece que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé hoy una rueda de prensa y dé explicaciones ante las preguntas que le hagamos los periodistas. Y además yo creo que eso contribuye a trasladar una sensación de tranquilidad por su parte. Y en el caso del Seagate, que de las mascarillas no se sabía nada, a quien llama por teléfono es Aldama. También tenemos que decir, Pilar, y yo creo que tú lo has hecho desde el principio, esto es verdad que vamos conociendo un montón de informaciones periodísticas. Vamos a ver luego en qué se concreta todo esto. Porque eso también, en qué se concreta me refiero en la sala de un tribunal. Porque muchas veces una cosa es lo que conocemos en una investigación periodística, lo que se conoce en un sumario, y luego lo que termina trasladándose a un tribunal y lo que se puede determinar y probar finalmente en un tribunal. Pero es verdad que esto
pinta mal, pinta que hay muchas ramificaciones, pinta que hay muchos contactos de unos con otros, que efectivamente la sensación es que está tremendamente relacionado el caso Koldo con el caso del Seagate. Y que las investigaciones y las instrucciones, todos los que hemos seguido casos de corrupción, son tremendamente lentas. Yeah. Víctor Aldama le hemos conocido ahora efectivamente en el caso Koldo, y si está dispuesto a cambiar de abogado, efectivamente, Choclán, que fue magistrado en la Audiencia Nacional y que ya llevó el caso, acordaros, de Francisco Correa, sí, por ejemplo, que es un gran abogado. Que tiró, sí, con Francisco Correa no había mucho que hacer, tiró de la manta tarde y no consiguió rebajar la causa. No hay milagros, no había pero milagros Choclán es un gran penalista. Pero Choclán es un gran penalista. Antes. Y efectivamente, para mí en el caso del Seagate lo que no quedó claro, entre otras cosas, es por qué fue el ministro de Transportes, por qué fue Ábalos. ¿Por qué estaba Ábalos allí? ¿Por qué la ministra de Exteriores se enteró al día siguiente? O sí, ¿verdad? O la misma mañana, y si no se enteraría por la prensa, pero fijaos, prácticamente la instrucción se llegó a cerrar en Plaza Castilla. Las cintas famosas de AENA, que podían estar los vídeos del hangar del avión donde Pilar, se bajó. ¿Fue Ábalos porque en ese momento era el hombre fuerte del gobierno? Es que no lo sabes. A mí me gustaría decirte que sí, pero es una suposición, porque no sabemos por qué fue Ábalos, no sabemos si era coordinado con el gobierno, si fue por su cuenta, por su relación con Víctor Aldama. Claro, fue el empresario y fue Ábalos. Y antes hemos sido un poquito benevolentes, yo creo, con Ábalos, cuando decimos dio explicaciones. No, lo que dio, claro. A menos se hizo lo que se esperaba de él en un primer momento. Otra cosa es que luego tú te las creas o no te las creas. Claro, o sea, no está imputado, no está investigado, no hay nada en la causa contra él, pero Ábalos tiene muchas explicaciones que dar, tanto en mucha responsabilidad política. Porque ¿qué une a las dos cosas? Perdona, Casimiro. Lo que une a las mascarillas con lo que estamos hablando del Seagate es el señor Ábalos. Es quien fue al aeropuerto y es quien contrató quien ha puesto de número 2 a su asesor, el que se ha llevado presuntamente 1,1 millones de euros de mascarillas. Cuando la Audiencia Nacional encuentre suficientes indicios sobre Ábalos, es que ni siquiera le puede llamar a declarar. Claro. Inmediatamente tiene que elevar el asunto al Tribunal Supremo. Eso es lo que iba a decir. Pero fíjate que ya hay una... Entra en funciones el comisario Reinders y luego ya hay elecciones en junio. Y luego, evidentemente, pues el tema es cómo se va a escenificar. Yo creo que podemos estar, no tengo, a lo mejor hasta la última reunión, porque no creo que siga intermediando en funciones, y luego además, evidentemente, con la ley de amnistía, los términos que en ningún término, pero en los términos que se ha aprobado, un poco te dicen el Partido Popular, absolutamente al dictado de lo que te ha ido pidiendo Puigdemont, pues te dicen que en esas circunstancias que es muy difícil renovar el Consejo. Tiene sentido que al Partido Popular le guste más el informe que ve inconstitucional la amnistía y que al Partido Socialista le guste más el informe que ve visos de constitucionalidad de la amnistía. A mí me parece de sentido común. Otra cosa es que no se puede ir a descalificar a quien no te da la opinión y llamar fiscal al servicio de Sánchez al que no opina como tú, al que ve, por ejemplo, no ve terrorismo en las actuaciones de Puigdemont, y fiscal independiente al que sí ve terrorismo en las actuaciones de Puigdemont. Hemos llegado a tal punto que al final estamos desprestigiando las propias instituciones. Sí. Y sobre esa idea, déjame desarrollar un poco la importancia de que en una ley de esta... Es educada Pilar también, porque estaba ya con su argumento, pero bueno, bien. Justo se me ha quedado mirando y digo, justo, venga. Oye, aprovechado. Le he dejado porque se la debía. Ahora se la voy a vale, bien, Pilar, bien, eso es lo que yo quiero. De las instituciones, muy rápido. La ley de amnistía que se está tramitando como proposición de ley, cuando debería ser un proyecto de ley, lo cual implica que hay controles mucho más importantes, controles democráticos, por ejemplo, que el CGPJ se pronuncie por obligación, no porque se metan en el debate, por el Consejo de Estado o tantos órganos, el Consejo Fiscal. El ministro no tiene ningún interés en que estos órganos constitucionales se pronuncien, y además ataca a los que lo van a hacer por iniciativa propia. Y esto es un problema, porque sinceramente creo que la democracia es un sistema de contrapesos, y es muy importante que una iniciativa de este calado, que ya debería haber llegado en tal caso con un acuerdo entre los dos grandes partidos, en el caso de que fuera posible, es necesario que escuchemos a las partes, a los órganos constitucionales. Y Bolaños no solo no los quiere escuchar, nos quiere hurtar ese debate, sino que al que opina mira, el contrapeso, lo criminaliza. Te lo voy a retomar por ahí. El contrapeso de las cámaras está en que sí lo vamos a escuchar, porque el Partido Popular, desde el Senado, donde tiene mayoría, ha pedido esos informes. Y vamos, por tanto, decir que no los vamos a escuchar. Bueno, no, al final déjame ahora sí terminar, Juan. Al final los órganos se pronuncian y vamos a escuchar al Consejo Fiscal, no porque no era competente, pero sí al Consejo General del Poder Judicial. De hecho, estamos debatiendo ahora mismo sobre
pues dos informes del Consejo General del Poder Judicial que valoran unos en sentido contrario y otros más favorable la amnistía. Yo lo que no estoy de acuerdo con que me parece que llevar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la mesa de Europa con el comisario de Justicia me pareció una estracanada del Partido Popular, tanto como cuando Puigdemont dice que hay que poner la mesa de negociación en Suiza. Perdone usted, pues más o menos lo mismo y menos de un partido como el PP. No creo que vaya a ningún sitio, se arriesga. Tampoco entiendo la estrategia de que el PP se lleve este debate de la amnistía a Europa, porque al final los debates en caliente los tenemos en España. Cuando tú te llevas la amnistía a Europa, ni hay golpe de Estado, ni se hunde la Constitución, porque lógicamente no se ve como se ve aquí, ni por el Partido Popular, ni por muchísimos jueces y fiscales. Ahí os doy la razón. Entonces le acaba destemplando y bajando el nivel del debate. Lo hemos visto en el informe de la Comisión de Venecia. Claro que pone dos importantes salvedades, la tramitación de urgencia, pero le recomienda al Partido Popular, oigan, metan la amnistía en la Constitución. Uno no puede meter lo que es inconstitucional. Y le recomienda también que se dialogue sobre la posibilidad de la amnistía, que es una medida de reconciliación sobre la que debería de haber consenso. Este no es el debate de la amnistía del Partido Popular, con lo cual se lleva el debate a Europa, que el último punto del partido, veremos si pasa la ley, el Tribunal de Justicia Europeo, pero ¿y si pasa el Tribunal Superior de Justicia Europeo la ley? Pues que al final es un batacazo para el Partido Popular cuando pones el debate tan alto. Venga, Casimiro y Marta. Aquí, el error, Pilar, es considerar que la amnistía es una medida de reconciliación. Claro. La amnistía es una medida para garantizar los 7 votos de Junts en el Congreso. O sea, el error parte de origen, ¿no? Es que es eso. Pero si te lo llevas a Europa, no te van a poner ese matiz, Casimiro. Vamos a ver, si te lo ponen, de otra manera. Sí te lo ponen porque la Comisión de Venecia habló de dos temas. Y el segundo, a mí me parece todavía más importante que el primero, que es que una medida de este calado se tiene que hacer por consenso de los dos grandes partidos. Es decir, que tiene que haber una mayoría cualificada en el Congreso para aprobar esta medida. Claro. Entonces, esto es importantísimo. Claro, le está diciendo al Partido Popular que contemple la amnistía. Le está diciendo al Partido Socialista, que es el que tiene la iniciativa, que negocie con el Partido Popular. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, yo creo que en estos momentos es verdad que fuera de España no se ve como aquí, entre otras cosas por desconocimiento, no es porque sean más fríos, es porque desconocen los temas como nosotros los conocemos. Pero creo que llevar adelante una ley de amnistía por un objetivo puramente desde el punto de vista de los votos en el Congreso, no por otra cosa más, porque si no, oye, el presidente del Gobierno podía haber dicho antes de las elecciones generales